Estamos presenciando ahora la construcción de un superestado europeo. La Comisión Europea, junto con Alemania y Francia, está tratando de transformar la Unión Europea en un superestado. Lo hace a través de la expansión de competencias y la gobernanza económica. Así que todos los que se oponen a la construcción del superestado están siendo atacados por la Comisión Europea utilizando todas las herramientas disponibles. Y aquellos que aceptan este superestado son considerados los buenos. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies and today... Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con Artur Ciekanowicz. Artur es periodista, experto en asuntos internacionales y ex-reportero de la agencia de noticias polaca PAP en Berlín y Bruselas. También escribe para el European Conservative y el grupo de expertos MCC con sede en Bruselas. Recientemente escribió un informe perspicaz titulado El Manual Antidemocrático de Donald Tusk: Cómo capturar un Estado, desmantelar el Estado de Derecho y no ser perseguido por la Comisión Europea. Así que hoy queremos hablar sobre Polonia y cómo es que un favorito del establecimiento de la UE, Donald Tusk, ahora está desmantelando la democracia. Artur, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de tener la oportunidad de aparecer en Estudios de Neutralidad. Y estoy muy contento de que hayas dicho que sí, porque escribiste este informe. No es solo un artículo, es un informe completo de 40 a 50 páginas, donde repasaste los diferentes pasos que tomó Donald Tusk. Y solo para recordarnos a todos, ¿podrías darnos la cronología nuevamente? Porque durante bastante tiempo estuvo el partido PiS bajo el liderazgo de Kaczynski, y luego creo que Donald Tusk asumió el cargo hace 1,5 a 2 años, en diciembre. Sí. El 13 de diciembre de 2011, el nuevo gobierno asumió el cargo después de 8 años de gobierno de PiS. Sí, y durante este 1,5 años, fuimos testigos de una escala y brutalidad sin precedentes en el ataque al Estado de Derecho y la democracia. ¿Cómo está sucediendo eso? Porque según recuerdo, fueron el PiS y el señor Kaczynski, Jarosław Kaczynski, quienes fueron más criticados por socavar los fundamentos del poder judicial polaco. Y ahora resulta que, en realidad, Donald Tusk simplemente continúa con ese legado. ¿O qué sucedió exactamente? ¿Puedes explicarlo un poco? Sí, bueno, la principal diferencia entre las políticas del PiS de Kaczynski y las del KO de Donald Tusk es que el PiS nunca cruzó esa línea. Siempre operó dentro del sistema legal. Ha estirado los límites del sistema, pero nunca ha roto abiertamente las reglas. Mientras que el gobierno de Donald Tusk ya ha roto muchas reglas y leyes hasta ahora. Puede hacerlo porque enmarca sus acciones en una narrativa de restauración de la democracia, comparando la situación en Polonia con la Alemania de posguerra, los juicios de Nuremberg y la Yugoslavia de posguerra. Para cualquier historiador, incluso para una persona razonable que conoce la historia, estas comparaciones son un sinsentido histórico y una abominación moral. El mero hecho de que Donald Tusk asumiera el poder es prueba de que Polonia no era un estado autocrático. Él y sus aliados ganaron las elecciones, formaron el gobierno y la transición pacífica y democrática. En su informe, está hablando sobre, comencemos con el capítulo 2, la captura del Estado. Entonces, Donald Tusk y su partido están remodelando cada vez más el Estado de una manera que favorece el gobierno de su partido. ¿Podría contarnos qué ha estado haciendo con respecto a los tribunales constitucionales? Claro. Tal vez también sería bueno recordar lo que implica el propio concepto del Estado de Derecho.
El Estado de Derecho es uno de los fundamentos de la civilización. De hecho, es lo que distingue a las sociedades civilizadas de las bárbaras. En las sociedades bárbaras, cada uno intenta buscar justicia por sí mismo, mientras que en las sociedades basadas en el Estado de Derecho, el sistema de justicia está externalizado y es crucial para la cohesión social. Que ya una guerra de una familia contra otra se impide el desarrollo de las sociedades. Así que el concepto de Estado de Derecho es crucial para el desarrollo de las sociedades. Is crucial to the development of the societies. But Pero para tener un sistema de Estado de Derecho que funcione, el Poder Judicial y demás, primero que nada tienes que externalizarlos. Lo segundo es que debes proporcionarles poder, incluso poder físico, para que el Poder Judicial y el Estado de Derecho sean respetados y todo funcione bien. Si el sistema de justicia aplica la ley, funciona correctamente. Sin embargo, si comienza a involucrarse en política, entonces todo el tejido democrático se ve socavado. Eso es lo que estaba sucediendo en Polonia. En el sistema político y constitucional polaco, el Tribunal Constitucional desempeña un papel crucial al verificar si las leyes aprobadas por el Parlamento son constitucionales, si se ajustan a la Constitución. Así que desempeña un papel de control muy importante. La administración de Tusk acusó al Tribunal Constitucional de estar politizado y simplemente está ignorando a la institución misma y sus fallos. ¿Podría daros un ejemplo frito? For example, the Constitutional Tribunal. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional dictaminó que una de las comisiones parlamentarias que trata el escándalo de Pegasus es inconstitucional. Pero el gobierno y el Parlamento ignoraron el fallo y la comisión sigue funcionando. Es una de las comisiones que se estableció para realizar una especie de juicio espectáculo para demostrar que el gobierno de PiS era autocrático y actuaba fuera de los límites del sistema legal. Y es solo uno de varios ejemplos donde el gobierno está ignorando una institución constitucional. Esto puede tener consecuencias de gran alcance, porque cuando llegue el próximo gobierno, también podría decir, bueno, tomaremos este legado y lo extenderemos aún más. ¿Es justo decir que el Tribunal Constitucional es muy similar al Tribunal Supremo en los Estados Unidos? El organismo se encarga de interpretar la Constitución y revisar las leyes, pero también de recibir quejas de la ciudadanía sobre actos inconstitucionales del gobierno. Sí, podríamos decirlo así. Es solo que en Polonia tenemos dos instituciones separadas, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, mientras que en Estados Unidos las competencias están de alguna manera reunidas en un solo organismo, en una sola institución. Entonces, que el gobierno realmente ignore un fallo del Tribunal Constitucional sería equivalente a que el gobierno de Estados Unidos, en cierta medida, simplemente ignore un fallo de la Corte Suprema, si eso ocurriera. Absolutamente. ¿Y por qué no hay un clamor? Quiero decir, en primer lugar, ¿cómo es posible? Supongo que es posible porque el propio Tribunal Constitucional no tiene un mecanismo de aplicación. Pero supongo que también a nivel de la UE, a la gente simplemente no le importa. Porque recuerdo lo fuerte que fue criticado el PiS cada vez que intentaban cambiar las reglas del juego sobre cómo se nombran los jueces o cambiar el número de jueces, etc. Y todo eso, quiero decir, no he oído hablar de esto, excepto por ti. Has planteado varios temas en esta pregunta. Estamos comenzando nuestro informe con MACC, con un lema, una frase que fue pronunciada por el ganador del Premio Nobel peruano sobre la dictadura perfecta en México. Dijo en los años 90 que la dictadura perfecta no es Cuba, sino México. Recordemos quizás a nuestros espectadores que México fue gobernado por un solo partido durante 71 años, desde el siglo XX hasta el 2000, y lo hizo porque tenía un entorno internacional favorable.
from the 20s of the 20th century to the 2000. And it did so because it had a friendly international environment, and it used a terror in a targeted and Usó el terror de manera dirigida y limitada. No era como la Unión Soviética, donde millones, decenas de millones de personas fueron ejecutadas o enviadas a Siberia. En México, las elecciones se llevaban a cabo, estaban manipuladas, eran corruptas, pero se realizaban regularmente, y no había grandes campañas de terror contra la población. Y, por supuesto, no es que esto sea una analogía precisa de lo que está sucediendo en Polonia, pero captura la esencia. El gobierno de Tusk utiliza el poder judicial, por ejemplo, la Fiscalía Nacional, para apuntar a los opositores políticos. Y si usas la fuerza de manera limitada, no hay mucha posibilidad de una gran protesta pública, porque no afecta a muchas personas. Afecta a ciertos individuos, a un partido, tal vez a un partido político. A political party maybe, but most of the population. Pero la mayoría de la población, la mayoría de los polacos, no lo sienten por sí mismos. Eso es una cosa. La otra cosa es el entorno internacional amistoso. Como has mencionado, el silencio de la Comisión Europea es muy llamativo. También hubo un momento muy revelador en diciembre de 2023, cuando Tusk asumió el control de los medios públicos, utilizando a la policía y empresas de seguridad privada. Un comisario europeo encargado del Estado de Derecho, sorpresa, vino a Polonia y durante una conferencia de prensa conjunta con el embajador estadounidense, felicitaron al gobierno de Tusk y de alguna manera sugirieron que no veían problema con lo que estaba sucediendo. Así que fue una clara señal de apoyo a las acciones emprendidas por la nueva administración. Sí, espero que esto más o menos responda a la pregunta. Yes, I hope this more or less answers the question. It does. It's just, there's a pattern now. Sí, lo hace. And the pattern Es solo que, ya sabes, ahora hay un patrón. Y el patrón en Europa pasa por el Poder Judicial. Ahora tuvimos en Rumania al candidato más popular siendo declarado inelegible a través del Poder Judicial sin buenas razones. Aparte de que esta persona no es apta para el cargo porque no apoya políticas clave, que los jueces dicen que son políticas clave. Es un razonamiento circular. Ahora tenemos en Francia a Marine Le Pen, que también está excluida de postularse para la presidencia. Tenemos en Turquía al principal político de la oposición siendo arrestado por cargos dudosos de corrupción. Ahora, en Polonia, tienes el Tribunal Constitucional que está siendo ignorado por un lado y la Fiscalía que se está utilizando para atacar a los disidentes políticos. Quiero decir, estamos viendo la instrumentalización del Poder Judicial a un nivel muy alarmante, cosas que la Unión Europea hace 10 años solía criticar en otros países y solía criticar a los Kaczyński en Polonia por hacer. Y todo esto ha desaparecido. ¿Cómo te explicas eso a ti mismo? ¿Qué es lo que marca la diferencia entre que la UE tome medidas contra alguien o que la UE deje pasar la instrumentalización del Poder Judicial? ¿Cuál es el elemento definitorio? What's the defining element? Well, the list you've mentioned is La lista que has mencionado es aún más larga. Está la situación en Austria, donde el jefe del FPÖ está siendo acusado de supuestamente mentir ante la comisión parlamentaria. En Italia se filtraron correos electrónicos, correos entre jueces que se preguntaban ¿por qué Giorgia Meloni no está siendo perseguida aún? Así que sí, tienes toda la razón. Está surgiendo un patrón en Europa donde la democracia está siendo dirigida utilizando el sistema judicial. Y hay varias explicaciones para esto. Bueno, la principal diferencia entre PiS y los Kaczyński y Tusk en Polonia en política exterior es que Tusk piensa que todo lo que hace la Comisión Europea y la Unión Europea se alinea con el interés nacional polaco. Aligns with the Polish national interest. Kaczynski has his doubts. Kaczyński tiene sus dudas. Y ese es el eje del conflicto, porque estamos presenciando ahora la construcción de un superestado, del superestado europeo.
La Comisión Europea, Alemania y Francia están tratando de transformar la Unión Europea en un superestado. Lo hace a través de la expansión de competencias y la gobernanza económica. Así que todos los que se oponen a la construcción del superestado están siendo atacados por la Comisión Europea utilizando todas las herramientas disponibles. Y aquellos que aceptan la construcción del superestado son los buenos. Are the good ones. And just to remind our viewers who are perhaps Y solo para recordar a nuestros espectadores que no viven en Europa, que no están interesados en la política europea, la Unión Europea es una organización internacional, como el Comité Olímpico Internacional. La Unión Europea es una unión aduanera y un área de libre comercio. La Comisión Europea es una institución que fue creada para facilitar la gestión de este mercado libre. Así que si piensas en ello, en los orígenes de la Unión Europea como un área de libre comercio, y en lo que se está convirtiendo ahora, tienes que preguntarte si esta organización todavía cumple su propósito. organization still serves the purpose. I agree with you on that. Estoy de acuerdo contigo en eso. Es solo que me pregunto, ya sabes, todas las figuras que están siendo eliminadas actualmente y la represión que estamos viendo, la represión política, está claramente dirigida contra la derecha conservadora. Creo que no hay, quiero decir, soy de izquierda, pero no puedo cerrar los ojos a ese hecho. Sin embargo, al escuchar tu explicación, creo que ves esto más no tanto como un problema de izquierda-derecha, sino más como centralización versus descentralización. Es justo decir eso. ¿Y crees que tenemos ejemplos de políticas de izquierda siendo sofocadas cuando no estaban a favor de la centralización? Well, in my opinion, Bueno, en mi opinión, generalmente los conservadores en Europa son los que se oponen a la centralización. Pero también tenemos al primer ministro de Eslovaquia, que no es un conservador en la definición clásica del término, que es más como un socialista clásico, y también está siendo atacado por la Unión Europea y sus instituciones. Creo que también se trata de poder, de mantener el poder. Si miras a los partidos que apoyan la centralización de la Unión Europea, estos son por supuesto los socialistas y los socialdemócratas, pero también el PPE, el Partido Popular Europeo, los postdemócratas cristianos, los alemanes. Sí. the German, yes. El tipo de personas como Angela Merkel, sí. Right. Who have actually abandoned Correcto. their legacy. Correcto. If you compare Quienes realmente han abandonado su legado. differences, Si comparas a Angela Merkel con Konrad Adenauer, bueno, la diferencia es obvia, ¿no? Y el tercer partido, el Partido Europeo, que también apoya la centralización, es Renew, los liberales. Así que es, en cierto sentido, un conflicto entre la izquierda y la derecha, pero no solo eso. La línea del frente no es tan obvia, en mi opinión. not so obvious in my opinion. And Poland is an interesting example also. Polonia es un ejemplo interesante también, porque por supuesto, los estados de Europa del Este históricamente han jugado un papel tan importante en la creación o ruptura de las uniones en el continente. Fueron los primeros en salir de la órbita soviética en los años 80. Polonia, Checoslovaquia, Hungría, las enormes protestas y así sucesivamente. Ahora, especialmente en la antigua esfera soviética del Este, ¿sientes que hay un recuerdo de esto, de estar sometido a un estilo más grande? ¿Esto también está influyendo en el discurso nacional en Polonia, o no? Is this also playing into the national discourse in Poland or not? Well, that's a very interesting. Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Por supuesto, en cierto sentido, los polacos, especialmente las generaciones mayores, todavía recuerdan cómo era estar subyugados y estar en la esfera de influencia soviética. Pero no creo que estén comparando los dos sistemas, porque obviamente hay diferencias entre la Unión Europea y la Unión Soviética. Una de ellas es que la Unión Europea actúa de una manera mucho más civilizada. Civilized way. It's And I don't want to imply that the European Union is like No quiero insinuar que la Unión Europea sea como la Unión Soviética. Solo quiero sugerir
que cuando tenemos estos procesos de intentar encajar a las personas en un solo grupo, los estados de Europa del Este y Polonia tuvieron una experiencia diferente que, digamos, los alemanes occidentales o los franceses que iniciaron la Unión Europea, ¿verdad? Y dicho esto, estoy totalmente de acuerdo contigo en que Polonia es crucial para construir el superestado europeo. Por eso se ha convertido en un campo de pruebas para usar el poder judicial contra la oposición, porque es relativamente grande. Es uno de los países más grandes de la Unión Europea. Se encuentra en un lugar estratégicamente importante en la Unión Europea. Siempre se dice que Polonia es un puente entre el este y el oeste, pero se gets it when points and it's in north. Controlar Polonia es crucial para implementar y realizar esta idea de un superestado europeo que obviamente está siendo impulsado por Alemania, que intenta aprovechar su importancia a través de la membresía en la URM. Esto comenzó ya a principios de los años 2000, cuando la economía no era tan buena en Alemania bajo Schröder, por lo que introdujo algunas reformas sociales. Pero luego, bajo Merkel, los alemanes se dieron cuenta de que la membresía en la Unión Europea podría potenciar su importancia real en Europa misma, pero también en el mundo, en las relaciones con los Estados Unidos, por ejemplo. Claro, ¿podrías explicar un poco lo que has aprendido a través de Polonia? Porque como sabes, la perspectiva que estamos obteniendo en este momento está muy limitada a casos de alto perfil, ¿verdad? En Rumania, ahora en Francia, de cómo este régimen actual de represión comienza a intentar deshacerse de estos casos de alto perfil indeseables. Pero en Polonia, en tu informe, hablas de formas mucho más pequeñas y sutiles en las que Donald Tusk está tratando de asegurarse de que Polonia se mantenga en el camino hacia una mayor integración en la UE. ¿Podrías darnos los otros instrumentos que están utilizando en este momento? ¿Te refieres a los instrumentos para controlar a la población? ¿De qué tipo de actos se están cometiendo, especialmente a través del Poder Judicial? Quiero decir, mencionaste dos, como ignorar el Tribunal Constitucional. El otro es usar la Fiscalía para perseguir a ciertas personas y no a otras. Pero también tienes un subcapítulo sobre arbitocracia. ¿Qué quieres decir con eso? Arbitocracia es una situación en la que respetas algunas decisiones e ignoras otras según tus intereses actuales. Eso es lo que también estaba sucediendo. Fue muy curioso cuando, solo para dar un poco de contexto, los partidos políticos en Polonia son financiados por el Estado. Reciben compensación por los fondos que han utilizado durante la campaña electoral. PiS está esperando recibir la compensación por los fondos que gastó en la campaña electoral parlamentaria hace 2 años. Hay un fallo del Tribunal Supremo que indica que el gobierno debería transferir los fondos a la cuenta bancaria, pero el ministro de Finanzas no lo hace. También es muy interesante en las burocracias modernas, donde un funcionario tiene un gran poder en su firma. Es ilegal retener estos fondos, pero en realidad, un ministro o un funcionario puede hacerlo simplemente porque puede retener la firma. Y ese es uno de los ejemplos de arbitocracia, donde un funcionario del gobierno de Tusk no respeta un fallo del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, por cierto, no es ignorado por el gobierno. Es una situación un poco diferente de la que ya hemos discutido con el Tribunal Constitucional. Así que es uno de los ejemplos. El otro ejemplo de cómo el gobierno de Tusk está destruyendo la estructura del Estado democrático es la utilización del servicio secreto como arma. Tenemos una agencia encargada de combatir el terrorismo y los delitos económicos de alto perfil, y estas personas
estaban siendo utilizadas para arrestar a exfuncionarios, por ejemplo, del Ministerio de Justicia, 2 mujeres que solían trabajar en el Ministerio de Justicia. Al hacerlo, la nueva administración, la administración de Tusk, intenta intimidar a la gente, intenta mostrar que si no cumples, irán tras de ti. Y por supuesto, es preocupante y está destruyendo la estructura del Estado democrático. Me recuerda mucho a lo que también hemos visto en los últimos 2 años, bajo la administración de Biden en los Estados Unidos, donde el lema de los demócratas es que nadie está por encima de la ley. Todos son iguales. Así que Donald Trump tiene que responder por sus crímenes y va a ser procesado, ¿verdad?, a su debido tiempo, y cómo tiene que suceder de acuerdo con la ley. Pero por supuesto, luego se le acusa de crímenes muy menores. Ya sabes, todo el escándalo del dinero para silenciar. Pagar dinero para silenciar no es un crimen. El delito por el que fue condenado fue que su contable hizo anotaciones contables de una manera que el Estado no permite, lo cual es ridículo para procesar a un expresidente de Estados Unidos, ¿verdad? Pero eso sucedió. Y al mismo tiempo, el mismo presidente luego otorga una garantía en blanco y un indulto general a todos los suyos, incluida su familia, incluido su hijo, y todas las personas que solían trabajar para él, antes de que siquiera fueran acusados de cualquier delito. Pero lo hace simplemente para exonerarlos de cualquier cosa de la que puedan ser acusados. Entonces, es el mismo tipo de mecanismos que ahora Tusk está usando contra sus oponentes políticos. Absolutamente. Es exactamente el mismo patrón. Por ejemplo, en el sistema judicial de Polonia, la Fiscalía puede solicitar al tribunal una detención provisional, pero tiene que proporcionar al tribunal algunos datos preliminares. Lo que están haciendo ahora es inundar los tribunales con cargos fabricados contra una persona determinada. Y ya sabes, cuando al juez se le presenta una lista de cargos de 50 páginas, bueno, podría pensar, bueno, tal vez estaré de acuerdo con esta solicitud y concederé la detención provisional para que no me acusen de ignorar pruebas. Y eso fue lo que sucedió con las 2 señoras que hemos mencionado antes. Parece que los fiscales motivados políticamente simplemente están abriendo un código penal en una página al azar, escribiendo algo en estas aplicaciones y luego presentándolas a los jueces. La otra cuestión interesante es que Kaczynski fue acusado de perseguir a la oposición y de usar el poder judicial como arma contra ellos. Pero si la memoria no me falla, bajo el gobierno de PiS, solo un funcionario del gobierno anterior, el primer gobierno de Tusk, fue arrestado. Y sucedió porque los ucranianos proporcionaron a Polonia el material probatorio y los polacos simplemente no pudieron ignorarlo. Así que esa es también la diferencia entre los 2 sistemas o entre los 2 partidos. Se pueden decir muchas cosas sobre PiS, pero fueron bastante indulgentes con sus oponentes políticos. Mientras el gobierno de Tusk ahora está reprimiendo a la oposición y utilizando todos los medios disponibles, también hay otro ejemplo. Hace mucho tiempo, un asociado de Jarosław Kaczynski y su asistente murieron 3 días después de ser interrogados por el fiscal. Curiosamente, fue interrogada por un fiscal conocido como activista político. Ella criticaba abiertamente al gobierno de PiS durante los últimos 8 años. ¿Puedes imaginar una situación en los Estados Unidos, una situación totalmente hipotética, donde Donald Trump, que ya no es presidente, está siendo interrogado por Kamala Harris, quien fue fiscal de California, en presencia de Joe Biden, por ejemplo? ¿Aceptarías tal situación como lícita o incluso legal? Y eso sucedió en Polonia.
So, I mean, politicization of the judiciary. Entonces quiero decir, la politización del Poder Judicial es uno de los trucos más antiguos del libro, ¿verdad? Para deshacerse de los enemigos políticos. Pero no es un signo de fortaleza. Quiero decir, una de las razones por las que los partidos políticos quieren abstenerse de procesar al gobierno anterior al tomar el poder es porque no quieres que eso te suceda a ti mismo en el futuro. Hay dos razones por las que haces eso. A, cuando te desesperas. B, cuando piensas que eres invencible y no va a haber una próxima oposición que venga y tome el poder después de ti, ¿verdad? ¿Cuál crees que es la motivación actual para estos cambios? También en Rumania y también en Francia, parece que los políticos de oposición de alto perfil ahora son un objetivo fácil para los que actualmente tienen el poder. Creo que una de las razones Well, I think one of the reasons is that people just. Una de las razones es que la gente simplemente se ha acostumbrado a este tipo de mal uso del sistema judicial. Lo hacen porque piensan que pueden y porque las naciones están recibiendo ejemplos de diferentes países, como de Polonia. Pero la motivación interna es obviamente deshacerse de la oposición. La tentación de gobernar indefinidamente probablemente sea demasiado grande para resistir. Y luego la motivación exterior son las expectativas de esta oligarquía de la UPR, del grupo que ostenta el poder en un estado profundo amorfo, un estado profundo europeo que intenta construir un superestado. Así que, en mi opinión, estos son los tres motivos principales que impulsan a quienes abusan del poder judicial. The ones who misuse the judiciary. I'm most interested in the third one that you mentioned because Estoy más interesado en el tercero que mencionaste, porque ya tuvimos un gobierno de Tusk antes, tuvimos un gobierno de PiS antes, y se comportaron de manera diferente al actual, ¿verdad? Entonces, ¿crees que ahora la evaluación del actual gobierno de Tusk es que incluso si pierden el poder y en el futuro PiS vuelve al poder, el paraguas protector, la mano protectora de la UE, será lo suficientemente fuerte como para protegerlos de que PiS comience a usar los mismos mecanismos que están usando contra PiS ahora? Y por lo tanto, ya sabes, el centro de la UAWOME, incluso extendiendo una mano amiga a los integracionistas en los Estados miembros y acelerando así el proceso. Porque de lo contrario, no harías eso, ¿verdad? Si tienes miedo de que pueda volver, que el péndulo pueda oscilar de nuevo, entonces te abstendrías de tocar los centros de poder del otro lado. the power centers on the other side. Well, I'm almost certain that in the event. Bueno, estoy casi seguro de que en caso de las elecciones, o en caso de que Tusk o su círculo pierdan las elecciones, él huirá del país. Estoy casi seguro de esto, porque ha cruzado tantas líneas y ha atacado a tanta gente que es casi seguro que PiS irá tras él y sus aliados. Así que él personalmente probablemente huirá de Polonia hacia Berlín o Bruselas. Lo que sucederá con los demás es difícil de decir porque, yendo quizás al meollo de tu pregunta, el cambio es posible en Polonia. Quiero decir, si PiS es capaz de ganar las elecciones, sí lo es, porque Polonia está polarizada, pero todavía existe el lado conservador. La derecha sigue siendo un poco más fuerte en las encuestas que el centro y la izquierda, el lado liberal. The centrist and the left, the liberal side. There is a very interesting, again, an interesting analogy. Hay una analogía muy interesante con Alemania. Se decía que la táctica de Merkel a lo largo de los años, o su estrategia, era, déjame recordar el término exacto en alemán para esta estrategia, era desmovilización asimétrica. Lo que implicaba era desmovilizar a los votantes del oponente. El partido de Merkel intentaba convencer a los votantes del SPD y AfD de que la CDU-CSU ganaría de todos modos, por lo que no tenían que ir a votar. Eso es probablemente lo que PiS está haciendo ahora en Polonia, o tratando de hacer. Intentar convencer a los votantes de Tusk de que PiS ganará de todos modos, por lo que deberían quedarse en casa. Por otro lado, intenta movilizar a sus propios votantes para que voten en las próximas elecciones presidenciales. So that they vote in the upcoming presidential elections. ¿Y cuándo van a tener lugar las elecciones presidenciales? En mayo.
¿Y cuáles son las probabilidades? Lo siento. ¿Puedes decirme quién se postula para presidente? The Tusk's candidate. El candidato de Tusk es el alcalde de Varsovia. Es difícil decir cuáles son sus convicciones políticas. Solía ser un analista de asuntos europeos muy hábil y competente, pero después de volverse más y más activo políticamente, parece que perdió ese toque analítico, su intuición. Así que ahora es solo un analista europeo al azar y un político liberal. Hay un candidato de PiS, Nawrocki, que solía ser el presidente del Instituto de la Memoria Nacional. Es historiador. Y también hay un tercer candidato que puede entrar en la segunda ronda. Es un conservador liberal, Sławomir Mencen, del partido Confederacja, el partido de derecha más conservador que PiS. Right-wing party, more conservative than PiS. Y en Polonia también, el cargo de presidente es más ceremonial que un cargo político real, ¿verdad? Es como si hubiera ciertos poderes, pero no es un presidente como el presidente Macron en Francia, o ciertamente no como el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Porque sigue siendo un sistema parlamentario. Pero será una prueba para Polonia y para el gobierno de Tusk, ¿verdad? Sobre cuánto está de acuerdo la gente con lo que está sucediendo actualmente. Sí. Yes. I wouldn't like to wade into too much No me gustaría entrar en demasiados detalles etnográficos del sistema político polaco, pero sí, el presidente polaco no tiene tanto poder como el presidente francés o estadounidense. Sin embargo, tiene un mandato democrático muy significativo porque es elegido en elecciones directas. En segundo lugar, también tiene iniciativa legislativa. Puede proponer nueva legislación al Parlamento y también puede vetar leyes aprobadas por el Parlamento. Esto es muy importante. Así que de alguna manera tiene un poder negativo, un poder de control negativo sobre el gobierno. Y si el candidato de la oposición actual gana, es muy probable que el gobierno de Tusk pueda colapsar. Así que veremos. So, we'll see. ¿Y crees que la instrumentalización del Poder Judicial continuará? ¿O es algo que realmente está en la agenda en Polonia y debe detenerse? Quiero decir, hay partidos como PiS u otros que hablen oficialmente sobre detener el abuso del Poder Judicial en sus discursos políticos. Bueno, si el nuevo presidente proviene del campo de la oposición, es muy probable que se proponga detener la instrumentalización del Poder Judicial. Y por supuesto, el partido PiS y el partido Confederación están planteando este tema. Nuevamente, sin profundizar demasiado en la política partidaria, el Poder Judicial se utiliza principalmente para atacar a una de las facciones del PiS, porque como ocurre con todos los partidos de masas, el PiS también tiene diferentes facciones. Y la facción que es atacada principalmente es la más conservadora. El exministro de Justicia, Zbigniew Ziobro, es el líder de su partido, y él también es el objetivo de estos ataques. De acuerdo. En general, hay muchas luchas políticas internas en Polonia en este momento. Creo que esa es la conclusión clave. Pero las luchas políticas internas ahora claramente también están conectadas con el centro de la UE, ¿verdad? En cuanto a quién está siendo apoyado por Bruselas y quién no. Y por lo tanto, quién puede asomarse más por la ventana y quién no. Absolutamente, absolutamente. El silencio de la Comisión Europea es muy revelador en esta situación. Y como ya hemos mencionado, las palabras de Mario Vargas Llosa, el entorno internacional amistoso, la falta de este ostracismo, es muy importante para mantener el poder y para empujar los límites. Y la administración de Tusk está haciendo exactamente eso. Interesante. Sabes cómo el silencio más fuerte puede ser el casamentero, ¿verdad? En cualquier caso, Artur, tus observaciones son muy bienvenidas. Muchas gracias. Las enlazaré. Intentaré tener el informe también en la descripción para que la gente pueda ir y leerlo.
Y si la gente quiere leer más de ti, ¿a dónde deberían ir? If people want to read more from you, where should they go? Well, the report is published on the MCC. Bueno, el informe está publicado en el sitio web de MCCC Bruselas. Están haciendo un gran trabajo, por cierto. Si nuestros espectadores quieren leer un análisis real sobre lo que está sucediendo en la UE política, cultural y socialmente, ese es el lugar al que deben ir. Yo también escribo para el European Conservative. To go, and I also write for the European Conservative. European Conservative. Conservador Europeo y MCC. Todos revisan a Artur Siekanowicz allí. Y me gustaría agradecer mucho por su tiempo hoy. Much for your time today. Thank you very much. Muchas gracias, Pascal. I'm honored and Me siento un tío de aparecer en tu canal. on your channel. Gracias.